Gloria a Jesús. Padre, bendecimos tu nombre en el Padre. Te damos gracias, agradecemos por tu amor y tu misericordia, Señor, agradecemos por tu cuidado, agradecemos por tu presencia ante todas las cosas. Señor, y te damos gracias por este día, por la vida, por la experiencia de vivir el Evangelio, por la experiencia de tener gozo en medio de las situaciones de la vida, las situaciones complicadas. Oramos, Espíritu de Dios, que tú ilumines los corazones nuestros con esta palabra y que tú extiendas tu mano de misericordia sobre aquellos que todavía no han despertado a tu realidad, aquellos que todavía no se han postrado para servir. Gracias, Dios, te damos. Bendice, Señor, abre el entendimiento de aquellos corazones que tienen un velo, quita ese velo y a nosotros ayúdanos a hacer conciencia de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar sentados. Tengo problemas todavía con el monitor. No sé por qué me siento un poco extraño. Le quitaron brillo, me imagino, al micrófono. Eso no tiene nada que ver. El brillo no tiene nada que ver. El brillo hace que la voz no suene tan opaca. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahora lo escucho un poco mejor. Gloria a Dios. Para un poquitito, por si acaso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Porque tenemos muchas cosas en la cabeza y de verdad no nos vamos a limitar, el tiempo para tomar el tiempo correcto. Bien, Hechos 17, 28 al 31, el mensaje tiene como título Conciencia de su presencia. Denme un segundo. Conciencia de su presencia. Gloria a Dios. Conciencia de su presencia. Hechos 17, 28 al 31. Y la escritura reza de esta manera: porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues bien, Dios, pasando por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. Escuchaba la radio hace unos días, hace un corto tiempo, y escuchaba a alguien hablando de la palabra. Y de verdad que no me arrepiento, porque escuchando a este hermano hablar y era alguien como extranjero, pues fue cuando recibí esta palabra, que de una u otra manera alguna vez lo había predicado. Recordé que en el mismo libro de los Hechos una vez prediqué sobre el hecho de que el que busca a Dios tiene que creer que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Y de verdad que fue muy aleccionador para mí, por cosas que el predicador dijo y que me impactaron en lo personal, porque sé que de igual manera nos podrá servir a todos. Y ahí entonces al Señor inmediatamente, acto inmediato, me dio un título que es el primer título que no cambio antes de predicar: conscientes o conciencia de su presencia. Este texto se ajusta perfectamente a lo que hemos de comunicar en esta mañana, porque este texto nos da una idea. Las cosas que les dije, medio de broma, pero muy en serio, sobre el asunto de los vehículos ahorita, tiene que ver con el hecho de si tú eres consciente de la presencia de Dios. Es muy normal que cuando una persona no creyente va a un lugar, él puede tener muchísimos temores, él puede albergar muchísimos temores. Eso es normal, porque él no está seguro de quién es su guardador, quién es su sombra a su mano derecha. Él no está seguro de si él tiene una protección celestial. Es más, él no cree ni en Dios muchas veces. Y es de entender que una persona así esté rodeado de temores y de inseguridades, de con quién voy a dejar la casa y con quién se van a quedar los niños. Y mi madre, recientemente vi una serie de dibujos animados, una miniserie de 4 capítulos, y me impactó muchísimo. De hecho, me impactó tanto que la he visto 2 veces. Tiene 4 capítulos, es excelente. Es una colina, una historia sobre unos conejos.
Y cuando la historia termina, ¿sabe cómo termina? Porque ellos adoran como al sol, adoran a un Dios, a un Dios que los creó, y al cual ellos rechazaron, hermanos. Es impresionante. El conejo, ellos rechazan a Dios, y en castigo Dios le dice: te voy a poner una cola, o la voz le dice: te voy a poner una cola, te voy a dar pies para que corra, todo el mundo va a ser tu enemigo, vas a ser el príncipe de los 1000 enemigos. Y ahí comienza la historia, comienza con esa narración, con unos dibujitos animados, primero, bien interesante, hermanos. Porque cuando la historia termina, sin el interés de quitarle a usted la emoción de poder buscarla y verla, visita finalmente el ángel de la muerte, o la coneja negra, a uno de los actores principales. Y cuando la coneja negra lo visita, él se siente cansado después de haber llevado su grupo a la colina y estar en su casa y haber batallado muchísimo. Cuando la coneja negra le dice: mira, te sientes cansado, has batallado mucho, has vencido muchas cosas. Y le pregunta la coneja negra, que es como yo identifico a la muerte, le pregunta: ¿por qué no vienes? Algo así, ¿por qué no vienes a estar conmigo? Te vas a sentir bien, vas a entender muchas cosas, vas a estar bien, ¿por qué no vienes? Y él le dice: sería bueno. Pero entonces cuando dice eso, ellos están hablando frente al río, él mira hacia un lado y mira hacia la colina, pensando en el grupo de conejos que son su familia, su esposa, sus hijos, sus amigos, aquellos que él lideró. Y la coneja negra le dice: ellos van a estar bien como miles de conejos más. ¡Wow! Me impactó, porque de igual manera nosotros, hermanos, debemos hacer conciencia de la presencia de Dios para muchísimas cosas. Les narro, una vez se lo conté, que en una ocasión alguien de la iglesia tuvo una revelación de que yo me iba a morir, y eso podía ser 3 meses antes o antes de entrar a este lugar. Y yo, pero como tú no decides cuándo vas a morir, si estás en tu sano juicio, pues lo único que hice, hermano, yo no llamé a nadie más, lo único que hice fue hablar conmigo. Lo llamé a la oficina, fue antes de entrar a este lugar, en el mismo mes, o 3 meses antes de estar en este lugar, en ese periodo entre marzo y junio del año que entramos acá. Lo único que yo hice, yo no llamé a nadie más, yo no me la conté a mi esposa, yo lo llamé, lo senté a la oficina. Dije: mira, hay una revelación de que posiblemente yo antes del mes de junio, de cuando nosotros terminemos el contrato, posible que antes de entrar a la iglesia yo muera. Es muy probable. Si es así, porque veo que la revelación tiene muchas cosas que parecen realidad, porque yo los conozco, detalles que yo conozco. Si es así, lo único que te voy a pedir es: no te apartes del Señor. Tú has visto cómo el Señor ha sido bueno con nosotros. Tú sabes tienes idea de lo que fue mi vida pasada. No te apartes del Señor, porque tú has visto cómo Dios ha sido con nosotros. Dios ha sido fiel con nosotros. Si me muero, lo único que yo te pido, nada más, yo solo le pedí eso. ¿Tienes alguna pregunta? Y él, en ese momento, 6, 7 años atrás, antes de entrar a este lugar, era mucho más joven. Le digo: no, papi, no tengo ninguna pregunta. Pues está bien, terminó la conversación. O sea, esto usted lo pone con el conejo que está pensando en su familia, pero la muerte que está ahí tiene conciencia del hecho de que ellos van a estar bien, porque hay alguien que los cuida. O sea, aunque tú estuviste ahí, y yo estuve viéndote y esperando este momento, porque él estuvo al morirse en algún momento. Yo estuve ahí, yo estuve viendo tu recorrido, pero ellos van a estar bien. Termina tu carrera, ten paz, que cuando tú abraces mi presencia, cuando tú llegas a donde ese que adoras, tú vas a estar bien y vas a entender muchas cosas. Entonces, impresionante, manera extraña de iniciar un mensaje, pero nosotros tenemos que hacer conciencia de su presencia. A mí me impactó mucho esa palabra, o más bien el mensaje como Dios me lo dio, el título del mensaje. Nosotros no tenemos conciencia de la presencia de Dios, hermanos. Y eso nos hace ser menos misericordiosos, nos hace ser menos compasivos, nos hace tener menos empatía con la gente, pero nos hace vivir más mal por eso mismo, porque no hemos hecho conciencia de la presencia de Dios. Todavía ayer estaba divirtiéndome con unos hermanos, nos reímos muchísimo. Y ahí todavía el Señor en ese momento me ministraba del hecho de tener conciencia de la presencia de Dios. Y entonces el Espíritu Santo me dio este texto. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos.
Y dice el texto, como incluso algunos de nuestros profetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Pero Pablo, como lo establece, es porque en él vivimos, nos movemos y somos, como dice la versión 60. Y ahí inicia todo, hermanos. Los que hemos creído en Dios después de haber vivido una vida de incredulidad, vivimos antes de ser creyentes de espaldas a Dios. ¿Usted sabe por qué de espaldas a Dios? Yo le puedo garantizar que yo no tenía ningún remordimiento de todas las vagabunderías que hice. Yo empecé a sentir remordimiento o dolor por mi pecado después que yo conocí la palabra. Amén. Antes de eso yo no tenía ningún remordimiento. Yo no recuerdo porque cada cosa mala que hice yo la disfruté. Yo tengo que admitir que la disfruté. ¿Por qué? Porque la hice con plena conciencia. Y en ese momento, como yo no vivía, no conocía otra realidad, como era un ignorante de la existencia, de la presencia de Dios, bueno, yo estoy viviendo mi realidad. Estaba viviendo mi realidad. Yo no tenía por qué sentir remordimiento, porque yo no tenía un valor moral para pesar mis acciones. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Yo no tenía una balanza en ese momento. La balanza llega a mi vida es cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador personal. Y no solo cuando eso, sino cuando empiezo a leer la Escritura y empiezo a leer y empiezo a darme cuenta que la vida que yo llevaba era una basura. Una basura llena de vanidad, llena de tantas cosas estúpidas, tantas cosas vanas, llena de tantas inseguridades. Dios, llena de tantas ofensas hacia el que me creó. Yo no tenía conciencia de eso. Luego que hago oración de fe, entonces empiezo a reflexionar y empiezo a darme cuenta, wow, pero yo tengo problemas. Yo tengo muchos problemas. Porque empecé a darme cuenta de todo el daño que yo le he hecho a muchísima gente. Les soy honesto, 25 años y medio después, 25 años y 5 meses después, 10 meses después, todavía a mi mente vienen nombres y rostros de personas que quisiera poder contactar para pedirles perdón. Una cosa de locos. ¿Y por qué, pastor? Porque yo sé que le hice daño a gente, que tengo 30 años que no los veo. Que tengo 30 años y más que no los veo cuando yo no era creyente. Porque yo no tenía conciencia de que era creación de Dios. ¿O usted cree que usted no debe responder si pudiere al daño que usted le ha hecho a muchísima gente alrededor que usted hace tiempo que no los ve? Gente que usted abusó de ellos, que fue injusto, que los maltrató, que se burló, que los engañó, que les robó, o lo que fuera. Usted tiene que hacer eso. Usted tiene que dar cuentas, hermano. En tanto usted pueda, usted tiene que hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque sí. Porque no es un borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva es para tu salvación. Pero frente a los demás tú sigues siendo un desgraciado porque lo que hiciste, nunca te arrepentiste, nunca le pediste perdón. Porque no hacía conciencia de todo eso. Por eso he dicho siempre, no importa que un hombre, sus hijos estén mayores de edad, todavía hay tiempo para pedir perdón y para arreglar las relaciones. Hay tiempo todavía, porque tú estás vivo. ¿Usted sabe qué desagradable fue para mí saber que un compañero de bebidas, uno que yo estimaba muchísimo por un hombre honesto, murió solo? Cuando me puse a hurgar y a buscar, Rafael Gutiérrez, que tanto lo busqué, había muerto. Ni cuenta me dio. No tenía heridas con él, le tenía mucho afecto. Por encima de ser un alcohólico, le tenía muchísimo afecto, porque era un hombre honesto, era un tipo fiel, leal, una persona que me dio ejemplo. Siendo inconverso me dio ejemplo. Pero reitero, tengo muchos nombres todavía, algunos nombres de personas que antes de ser creyentes yo los dañé. Compadre, usted, ya después que haces conciencia de lo que hiciste malo bueno, el próximo paso es ¿cómo yo rezar sobre él? Recientemente a una de esas personas le encontré y le pedí perdón. Dios, Víctor, tú no tienes que pedirme perdón. Yo te pido perdón porque yo sé que hice muchas cosas malas contra ti. Por eso te pido perdón. No, pero no es necesario. Porque en mi conciencia pesa el hecho de que simplemente cuando yo no era creyente, abusé de ti, te engañé, me burlé de ti. Óyeme, yo sé que eso no estuvo bien. ¿Cuántos me están entendiendo?
por cómo hacer conciencia de su presencia. Ese texto, Hechos 17, hermanos, viene, o más bien el texto que estamos estudiando, el texto 28. El previo de esto es un texto bastante conocido. Bastante conocido. Porque cuando vamos al texto 28, al que tenemos aquí, de lo que habla básicamente es de que Dios, el que hizo el mundo y todo lo que hay, no habita en templos hechos por manos humanas. Siendo Señor de todo, Él no habita en templos hechos de manos humanas. Y el Señor, en uno de los momentos de la reflexión del mensaje de hoy, me dio el texto, pero lo tengo en las notas, cuando Salomón dice: el templo que tengo que edificar ha de ser grande, porque nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. Y luego Él dice de manera impresionante, y aquí lo voy a buscar en las notas, Él dice de manera impresionante: pero ¿quién será capaz de edificarle casa? ¿Quién? Cuando los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Y quién soy yo para que le edifique una casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Él? Salomón en ese momento lo único que se siente capacitado es de hacer sacrificio, de quemar incienso. Y en este caso, en el caso nuestro, de orar, por así decirlo, como dice Apocalipsis, que el incienso son las oraciones de los santos. Él dice: no, yo voy a hacer un templo, mira, con mucho oro, todo recubierto, maderas preciosas, las mejores pieles, las mejores telas. Pero, ¿quién le va a hacer una casa a Dios cuando los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener? O sea, Salomón en ese momento hizo una gran conciencia de la existencia de Dios, de quién era Dios en realidad, con todo y su locura que se le metió después. Porque ese es el tiempo cuando él está por construir el templo. Con todo lo que le pasó después, Salomón hizo una conciencia: oye acá, Jehová, pero tú eres tan impresionante, y tú me has dado a mí el privilegio de hacerte una casa. Y yo me sorprendo mucho cuando veo los pastores diciendo: haciendo casa para Jehová. Por favor, pero ahí vamos. Porque finalmente es un templo para Dios, pues también, pero hacer casa para Jehová. Para que Él se mete y se quede ahí, que no, hermanos. Los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y entonces nos vemos. Yo he visto esas imágenes del globo terráqueo y de toda la Vía Láctea, lo infinitesimal que somos nosotros en todo lo que existe. Somos una mota de polvo en el infinito, una cosa impresionante. Pero sin embargo, hoy los que estamos aquí, la gran mayoría podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Y que Dios peor habita en nosotros. Amén. Muy bien, ahora veo lo siguiente. Él dice, y leo el texto 27, escuchen: que Dios de un hombre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les dio el orden de los tiempos y los límites en los cuales iban a vivir. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. Y entonces ahí es que dice: ¿por qué? ¿Por qué no está lejos? Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos y somos. Esas tres palabras, lógicamente, hay que definirlas. Y la palabra en Él vivimos es la palabra vivir, estar vivo. Quiere decir que si en Cristo es que nosotros vivimos, en Dios es que vivimos, significa entonces que sin Dios estamos muertos. No tenemos vida. Lo que me dice a mí entonces, una reflexión personal: quiere decir eso, que más de la mitad de tu vida tú estuviste muerto hasta que un día tú en Jesús empezaste a vivir de la vida. Pero no solamente que vivimos, hermanos. Y ahí viene el problema de la existencia de Dios, de la conciencia de su presencia. Es que en Él también nos movemos. Y eso nos lleva, porque es muy parecido a aquel mensaje de aquella vez, o un poquito parecido, frente al hecho que donde quiera que nosotros estemos, Dios se mueve con nosotros. O sea, decía David: no me puedo ir fuera de Él. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a lo alto, allí estás tú. Si me fuera a lo más bajo, allí me alcanzará tu mano. No puedo irme de tu presencia.
Hay una cosa que se llama panteísmo y es que todo es Dios. No es un disparate. No crees esa basura. No todo es Dios, pero Dios está en todo lugar. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, y él dice, oye, en él nos movemos. La palabra mover es en él nos agitamos, nos conmovemos, nos movemos. Y entonces hay que decir, pues entonces eso significa que si yo hago algo es porque Dios me lo permite. Yo me estoy moviendo en él, él me lo está permitiendo. Y es como decir, si yo no estoy de la mano con Dios, entonces yo tengo una vida que es estática, una vida que no tiene trascendencia. Una vida cuyos efectos no se van a notar, hermano, solamente el mal. Y eso no, a nadie le agrada. Amén. Muy bien. Pero no solamente estamos vivos en Él, no solamente nos movemos en Él. Y cuando habla de que en Él nos movemos es que no hay manera de que yo me pueda salir de la esfera de Dios. No importa si yo creo o si no creo. Déjeme dar una mala noticia a todos los que como yo hicieron muchas tropelías, muchas vagabunderías, muchos disparates en la vida. Y todos los que como yo la pasaron la vida engañando, hombres y mujeres y niños, haciendo disparates. Todo lo que hiciste fue visto por Dios, porque tú no te podías salir de Dios, porque fue el creador de esta cosa que se llama globo terráqueo. Si es que es un globo. Eso es terrible. O de este plano terráqueo. ¿Estamos? O sea, no hay forma. A nosotros nos pusieron el texto 27, 26 dice que Dios nos prefijó el orden de la habitación, el lugar donde íbamos a vivir. O sea, es como, vamos a verlo de esta manera. Santo. Yo tengo una pecera que no tengo. Si yo hago una pecera y meto peces ahí, esos peces no pueden hacer nada. No hacen nada, absolutamente nada que yo no pueda auscultarles. Nada, hermanos. Y todo lo que le pasa a los peces, porque cuando la pecera fui yo que la creé, todo lo que le sucede ahí a la pecera y a los que están adentro, yo lo veo. ¿Sí o no, hermano? ¿No es así? En ese momento, para los peces, usted es Dios. La pecera es un límite de habitación. Y ellos se mueven, existen, viven o no viven, y depende de usted. Usted los alimenta, usted le permite tener aire, usted determina si le echa gas o no, si le pone cloro o no. Todo depende de usted, porque usted es quien les ha prefijado los límites de su habitación. Si los peces no toman conciencia de su presencia, harían como el conejo aquel que le dijo al creador, le dijo, no me interesa lo que tú me estás ofreciendo. Y entonces en castigo le pusieron la cola y le pusieron a correr a todo el mundo. Interesante, búsquelo. Bien interesante, una historia bien linda, con un trasfondo a veces medio curioso, pero bien linda la historia, porque plantea cosas dignas de uno verlas con detenimiento. Fíjese que no solamente vivimos, o sea, estamos vivos con Él. No solamente nos movemos, todo lo que usted hace, diga conmigo, todo lo que yo hago, en cualquier bendito lugar, Dios me está viendo. Bueno, cuando yo pienso en todos los lugares raros donde yo estuve, cuando pienso en eso, digo, wow. Pienso que cada pecado que cometí y cada pecado que he cometido después de haber sido creyente, también Dios me estaba mirando. Es difícil eso. Porque si nosotros tomamos conciencia de la existencia de Dios, de que somos eso, que en Él nos movemos, vivimos y somos, nuestro comportamiento cambiaría. Yo le explicaba a mi hijo esta mañana, anoche creo que era, hablamos de algo, que el hecho de que yo tenga un poquito de conciencia de la presencia de Dios es que hace que ni siquiera en los juegos yo haga trampa. Ni siquiera en los juegos. A mí no hay un juego, un solo juego de lo que yo practico, sea softball, sea parche, sea dominó, lo que fuere, no importa la actividad que yo haga. No hay ninguno que me mueva a mí a hacer trampa. ¿Por qué? Porque como yo prediqué hace muchos años allá en la Duarte, el que cree en Dios tiene que creer que le hay, que Él está. Y eso de que le hay es que Él está. ¿Que Él está dónde? Donde quiera que a ti te dé la gana de estar, Él está. Y pienso que aquella vez cuando en un agosto, siendo nuevo creyente, yo me metí en una cabaña con una impía.
El Señor me estaba mirando. Eso me reventó por años. Llegué al ministerio años después, y años después todavía estaba llorando yo el haberme metido en una cabaña con una impía, siendo yo un creyente. Aló. Dígale que está a su lado, donde quiera que te metas. Él te ve y Él está. Los peces no pueden hacer nada, absolutamente nada, que no lo vea el dueño de la pecera. Ellos están frente a un cristal ahí que todo se ve. Y ahí está el dueño de la pecera mirándonos. O sea que si usted tenía sus planes de disparates antes de terminar el año, arregle su tollo, ¿sabe? Porque en Él vivimos, pero también en Él nos movemos. Me mató. Nosotros somos un grupo de locos viejos, no tenemos conciencia de Dios. No tenemos conciencia de su presencia. No sabemos incluso los versículos, hermanos, pero los pisoteamos. Yo le he explicado a mi hijo por un asunto que ellos tienen hoy. O sea, ¿de qué vale tú hacer, por ejemplo, trampa o pecar contra Dios por ganarte una medalla que en última instancia no sirve para nada? Pablo dice que los que van a las competiciones compiten por una medalla corruptible, pero nosotros estamos compitiendo por una medalla incorruptible. Estamos compitiendo por algo superior a eso. Les reitero, por eso es que yo en ningún juego hago trampa. Y por eso es que me molesta cuando una gente me acusa de ladrón. Lo que digo, vea acá, si yo cuando era inconverso no era ladrón, ¿cómo a este desgraciado se le ocurre acusarme de ladrón a mí ahora haciendo lo que no? Pero si antes era evangélico yo no era avaricioso, ¿cómo tú me acusas de esa cuestión ahora? Óyeme, ubícate para que no nos quitemos la ropa evangélica y nos entremos a golpe. Ubícate. ¿Cuántos están aquí, hermano? Hay cosas que a ti te ofenden sobremanera, a mí me ofenden sobremanera que duden de mi honestidad. Me ofende porque yo me vi siendo inconverso sin hacerle extorsión a nadie, hermanos. Siendo una persona inconverso, de otra cosa yo no puedo hablar. Yo no le digo que yo era honesto, yo no le digo que era otra cosa, pero honesto sí era. Estábamos, hermanos. Pero no solamente que vivimos en Él, no es solamente que tenemos vida en Él, no es solamente que nos movemos en Él, sino que existimos en Él. Y cuando decimos, o cuando el texto dice que en Él somos, en Él existimos, es que sin Él, hermano, no existimos, no somos nada. Con Él somos alguien, sin Él somos nada. Somos nada. Porque usted no tiene conciencia ni siquiera de su propia realidad. Usted no tiene conciencia del final de sus días. Usted no tiene conciencia de lo que está bien o está mal, porque le está faltando ese gran parangón moral que es la palabra, que es el conocer a Dios primero, aceptar su existencia y luego entonces tratar de vivir para agradarlo. Dice el texto 27, ¿y para qué Dios puso al hombre sobre la tierra? Para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarlo. El sentido de la existencia del ser humano es buscar a Dios. Y les continúo en el asunto esto. Le explicaba a mi hijo que nosotros jugando softball hemos ganado varias veces. Y en una ocasión el equipo nuestro se metió un espíritu rebelde y yo le dije al equipo, no fui, le dije, si gana, no traigan el trofeo aquí a la iglesia. No lo traigan. Porque esa no es la manera de moverse. ¿Sabe qué hizo Dios? Perdieron. Y cuando yo suba a perdido, me alegro, eso es lo que ustedes se merecen. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Usted no puede hacer nada fuera de su naturaleza. Por eso es que sorprende tanto los pecados nuestros con los cristianos. ¿Por qué? Porque no se supone que tú tienes conciencia de Dios y que Dios está al tanto de todos tus movimientos, que todo lo que tú hagas, y yo por eso bendigo a los profesionales que son honestos. Bendigo a los profesionales que son éticos. Creyentes o no, ¿por qué? Porque es una forma de entender que hay alguien por encima de mí. Y he escuchado de personas muy honestas que no son cristianos. Pero he oído de cristianos que son bien deshonestos, que son ladrones, que son engañadores, que son... Óyeme, tú dices, no, pero este tipo no tiene conciencia de que él vive, se mueve y existe en Dios. Y Pablo termina la expresión diciendo, como algunos de sus poetas dicen, porque el linaje suyo somos. Y ahí vamos a la segunda parte. Escuche, qué lindo. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos suponer
que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Porque si aquellos profetas en la antigüedad, gente incrédula, gente que no conocía a Dios, decían que somos linaje de Dios, y ahí vino el Señor y me trajo aquel pasaje famoso, popular, que dice: no, porque todos somos hijos de Dios. Y eso lo escuchamos hasta la saciedad. Personas no creyentes y hasta personas creyentes que no conocen la palabra, que son capaces, no, porque todos somos hijos de Dios. Esto ya me lo decía alguien aquí mismo en la doctrina, hay una persona nueva. No, nosotros no todos somos hijos de Dios. Nosotros sí somos todos criaturas de Dios. Y la palabra linaje ahí básicamente habla de que somos familia de Dios. Esa palabra linaje habla de ser familia de Dios. Una familia es un descendiente, y ciertamente descendemos de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos están entendiendo? O sea, una familia es un descendiente, pero todo descendiente no es un hijo. ¿Aló? ¿Aló? O sea, no todo descendiente es un hijo, hermanos. Hijos son los que tienen tu sangre. Ahora, el apellido corre por ahí. Yo tengo una prima en México que nunca la he visto. En estos días escribí algo en Facebook y ella me escribió: primo, muy cierto lo que usted puso ahí. Ella es blanca y yo soy morenito. Miren, porque tengo una prima blanca, como usted ve, no todo está perdido. ¿Cuántos están aquí? Y mexicano, además, aquí nadie más tiene un primo mexicano. Yo tengo una prima mexicana. Para que usted vea cómo Dios me ha levantado. Gloria al Señor. O sea, ¿qué dice Pablo en ese punto? Ven acá. Ellos dicen que todos somos linajes de Dios. Entonces, si somos de verdad descendientes de Dios, entonces, ¿cómo tú? Él era en el lugar donde estaba en el centro de adoración, donde estaba la inscripción que decía: al Dios no conocido. Era ahí. Era hablando en un grupo de idólatras, de gente que no conocía al Dios verdadero, pero que adoraba todo lo que existía, y pusieron uno por si acaso. Si no conocemos a ese Dios, a ese también lo estamos adorando. Por si se presentaba el tipo allá. Y a mí te da mancita. ¿Quién era tú? No te conocíamos primero hoy. Al no conocer. Entonces fíjense. Entonces, si somos descendientes de Dios, ¿cómo es posible que ustedes, diciéndome eso, me digan a mí que Dios puede ser, que la divinidad Dios puede ser semejante, similar a oro? Y me va a venir con una imagen de oro muy valiosa, que tiene que ponerle 2 guardias para proteger al Dios que tú adoras. ¿Qué fiebre hay? Bájale algo de O sea, tú estás protegiendo al Dios que te cuida a ti, lo estás protegiendo con 2 guachimanes, con 2 escopetas. ¿Por qué de oro? Los ladrones que no cogen cuerno dicen: no, este Dios vale. Este hay que tratar de hacerle algo. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? O sea, y le dice: no, pero tú no me digas entonces que Dios puede ser semejante a oro. Es una estupidez pensar que, señores, mire, yo no anduve en la religión tradicional, como dicen. Pero todos aquí saben que mi madre, ella usaba de tener un altar con imágenes, y en ese altar con imágenes tenía ahora otras cosas más, incluyendo, nunca voy a olvidar aquella flor de loto que se abría, una cosa como un erizo. ¿Cuántos habían visto eso? ¿Cuántos tenían una flor de esa con chela adentro? Levanta la mano los que tenían su flor con chela adentro. ¿No era yo? Ah, apareció un compañero por ahí. ¿Quién más tenía una flor de esa que se abría? Sean honestos, yo no soy nada. Porque los que no tenían esa flor, hermano, se le pusieron azabache. A mí no me pusieron azabache. Azabache soy yo. Yo soy la azabache. Oigan, fíjense. Le dice: pero ve acá. Si tú desciendes de Dios, entonces no me digas que Dios se semejante a oro. No me lo semejes a una cosa de oro, pero tampoco me lo semejes a una cosa de plata. No puede ser semejante a plata tampoco, porque tú no eres de plata. Y las cosas semejantes se parecen, son similares en algo. Pero tampoco me digas que esa imagen de piedra que tú tienes ahí, y vamos a verlo, hermanos, contextualizado. Vamos a verlo contextualizado. Pablo entra al lugar de adoración de este grupo de gente, y ahí es que están todas imágenes de oro, de plata, de piedra, esculturas, y aquella imagen con la inscripción: al Dios no conocido. Me luce que es lo que Pablo está viendo cuando él les habla. No me digan a mí que si somos linaje de Dios, como dicen sus poetas, Dios no es entonces similar a esa cosa de oro. No puede ser similar a esa de plata.
No puede ser similar a esa escultura de piedra que tú estás adorando de que el Dios que sí o qué. No puede ser tampoco similar a una escultura de arte. Y ahí van todas las imágenes. Me encantó la definición de escultura, que es la palabra impresión, marca o grabado. No me diga entonces que Dios es similar a eso si somos linaje de Dios. Y finalmente, para englobarlo todo, dice, tampoco es Dios similar a pensamientos e imaginación de hombres. O sea, no hay cosa que tú te puedas imaginar, que tú me puedas decir a mí, primero, que es linaje de Dios, y segundo, que Dios es similar a ese disparate. No hay escultura, no hay imagen de piedra, de oro, de plata, que tú me puedas decir, o de madera, que Dios es similar a eso. O sea, tú estás pasando por ignorante. ¿Por qué? Porque por un lado me dices que eres descendiente de Dios, y por otro me dices que el que te trajo aquí fue esa cosa inanimada que está ahí. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? ¿Qué me dice a mí esto? Que hay una gran ignorancia. Cuando yo era un niño que veía estas cosas, estas imágenes, eran muchas, eran como 15 imágenes, unas más grandes que otras. Yo no sé por qué yo nunca creí en eso, hermanos. Eso sí, los 31, mi mamá nos pasaba un asunto por debajo con humo, y yo feliz, recibiendo mi humo, hermano. Un humo rarísimo porque le echan una cosa arriba, un incienso, pero yo recibí a los 31 para que me entre el año diferente. ¡Aló! ¿A cuánto le hacían eso, hermano? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Déjalo ahí! Señores, no creyendo esa tontería, ignorantes que eran. ¿Y quién te dijo a ti como un mito? Ni de marihuana te va a cambiar la suerte. A lo que se fuma la marihuana, ni la marihuana te va a cambiar la suerte. Ni de moringa. Puede hacerlo de moringa, no te va a servir tampoco. Bueno, pero yo no creí en eso. Yo era un tipo incrédulo total. Yo, gracias a Dios, no tuve ningún obstáculo. No creía en eso, porque lo veía medio bobo. Sí, pero no creía medio bobo. Entonces fíjense que ni aún la imaginación del hombre puede dar a lo que realmente es Dios. El hombre no puede suponer, no puede hacerse imagen, pensamiento de lo que es Dios. Pero sí, hermanos, ustedes y yo tenemos que tener una conciencia. Dios está en todo lugar. Pastor, y cuando la gente está bebiendo, no, hermanos, si Dios no hubiera estado acompañándome a mí en los lugares donde yo recuerdo que a veces se armaron líos y yo ahí, nunca, tengo unas imágenes que nunca se me olvidan. Tuve en el Club Lomina, andaba con una novia que yo tuve en estos tiempos. Se armó un lío, hermano, al final, y era para diciembre, por cierto. Y yo solo tengo esa imagen de ese tipo que con una piedra me apuntó. Este es único, no, yo no soy. Yo no. Desarmado, hermano, un palomo metido en ese lío Lomina, imagínense. Y digo palomo en el sentido que yo no era tigre, de estar peleando, un tipo pacífico. Lo mío era mi mujer. ¿Y qué usted quiere que haga? Ese era mi único problema. ¿Y eso es de un detalle tan grande? Sí, es grande. Sí, es grande. Muy grande. Yo no. Se me perdió la novia, más nunca volví por ahí. Fue la última vez que nos vimos, más. Imagínense, yo vivía en Sabana Perdida, ese día la perdí. Pero ¿sabe qué? Ignorancia. Ahí Dios estaba. Un ángel agarrando la mano al tipo para que no me reviente la cabeza con la piedra. ¿Aló? Mano, ahí da el botellazo y pasó de todo. Un club que hay cerca del puente de la 17, por ahí. Eso debe existir. ¿Alguien lo conoce? De los billetes. Mire que yo abogaba un billetico de ese. Yo no sabía que era de los billetes. Ya pide que tengo testigos de gente que tal vez estaban ahí también. Porque así es la vida. 2 o 3 de esos timacos cuando mira estaban ahí. En el club billetero también billeteando. Usted fíjese. ¿De qué nos habla eso? No nos habla de ignorancia. Pero ahí estaba Dios. Yo le contaba en estos días, ¿sabes? Fui hacia un tiempo antes de venir a la capital a estudiar. Una experiencia inolvidable para mí. Me metí en un río porque estábamos haciendo especialidades. Lo que llaman ellos especialidades, son unos circulitos que te dan con diferentes cosas. Pues yo quería la especialidad de natación, me metí al río.
por poco me iba a especializar en tumba. Porque me iba a ahogar, hermano. ¿Sabe qué? Ahí estaba Dios sin yo conocerlo, cuidarme. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, fíjense cómo nosotros a veces podemos vivir de espaldas a la realidad de que ese Dios, conozcámoslo o no, vivimos, nos movemos y existimos por la gracia y por el favor y la misericordia de Dios. Nada más puede explicar que estemos aquí vivos. Nada más. Pero no solamente eso, hermanos, sino el hecho de que haciendo conciencia de su presencia, de eso debe afectar positivamente nuestra toma de decisiones. Cuando yo estaba trabajando en el localito, que trabajé 4 años en la dirección de pasaportes, recuerdo que una vez me hicieron una acta falsa de matrimonio como contable para ir al consulado y hacer papeles y irnos para Estados Unidos. Y yo, finalmente me ponen contador, yo soy estadístico. Segundo, una cuestión falsificada, que si nos agarran vamos presos. Yo digo, no. ¿Y sabe qué? Increíble, yo mismo hice mi pasaporte, me regalaron una libreta, no la pagué. El director en ese tiempo, tal vez usted dijo, hace mucho tiempo ya. Pero recuerdo que yo la hice y busqué cita al consulado 2 o 3 veces. Cuando eso se ponía un tiquecito detrás que no costaba nada, era gratis. ¿Sabe qué? Nunca fui al consulado. Nunca me interesó. No porque tenía fe, no, simplemente porque yo entendía que aquí yo podía hacer mi vida. Pero ya cuando fui creyente entendí que Dios no solamente está en el campo, sino que también está en la ciudad. Conciencia de su presencia. ¿Cuántos me están siguiendo la idea, hermanos? O sea, el problema no es si yo estoy en un lugar equivocado. Yo aprendí de una persona que estimo mucho, me voy a reservar el nombre, que Dios te puede prosperar donde Él te ha puesto. El tema es si eres paciente y fiel para ser prosperado. Porque todo el mundo lo que busca es su chelito, hermano. Aquí esto es increíble. Todo el mundo lo que busca es mejoría. Y por su mejoría, mire, usted hasta de casa se mudaría. Esa es la realidad. Pero el tema es, ok, por tu mejoría, pero tu mejoría está en Dios o está dónde. Hermano, la experiencia que tienen los evangélicos en África es la misma experiencia que tenemos nosotros aquí. Dios está en África moviendo su gente, Dios está aquí moviendo su gente. Dios está en la capital moviendo su gente, pero también está en Baní, está en Bonao, está en todas partes, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, en Él existimos. Mientras no hacemos conciencia de eso, vamos a estar haciendo como Noemí y esa gente que se acabó el pan en un sitio, cogieron para ir. Algo así. Se movieron de sitio, hermanos. Se murió la gente, hubo muerte. ¿Por qué? Porque se movieron, porque no tenían conciencia de que Jehová no solamente estaba donde hay comida, Jehová está en todas partes, sino pregúntele a Elías, que cuando todo escaseó, Elías tuvo provisión. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Conciencia de su presencia. El no tener conciencia es hacernos ignorantes. ¿Y qué dice el texto 29:30? Pues bien, déjeme ver cómo lo dice la Biblia 60, cómo es que la Biblia 60 narra el texto 30. Déjeme ver cómo es que lo plantea. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí está. No hay mucha diferencia. Este texto dice, pues bien, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Dios manda a todos los hombres. Diga conmigo, en todo lugar. En todo lugar. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que Dios está dónde? En todo lugar. El problema es, ¿tú estás sintonizado con Dios? ¿O tú tienes otra emisora puesta en tu vida? Hermano, se nos va a acabar el hecho de que si me están mirando o no. Yo recuerdo, yo he visitado algunos lugares donde nadie me conoce. Hermano, ha sido suficiente el hecho de saber que Dios existe y que está en mí para yo no hacer algunas cosas. ¿Cuántos sabían que las tentaciones están en todos los idiomas? ¿Cuántos sabían eso? Yo he tenido tentaciones en inglés y tentaciones también. Los rusos no creo ruso, no hablo muy bien ruso realmente, porque no lo he aprendido, por eso no hablo bien. Pero he tenido
tentaciones en varios idiomas. O sea, estoy hablando de fuera de este lugar. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted está, también en la representación de Satanás, pero donde quiera que usted está la presencia de Dios. Está la presencia. Eso nos debería llevar a nosotros, hermanos, al hecho de que, por ejemplo, tú estás en un lugar, y lo digo porque, como pecador, al fin lo digo, a mí eso es lo que me ha guardado de cosas mayores. Me ha guardado de cosas mayores. Nuestra naturaleza es cierta, nos traiciona así, ¿verdad, hermano? Es cierto, la naturaleza. Y vamos a pecar, pero podemos elegir de qué cosas no pecar. ¿Cuántos me están entendiendo la idea? Solo por la conciencia del hecho de que Dios está en todo lugar. En una ocasión pasé por una experiencia traumática. Mi hijo estaba bien pequeñito, siempre va a ser referencia porque realmente él lo ha usado Dios. Y recibí una llamada de Ezequiel, increíble, hermano. Papi, ¿cómo tú estás? Bien. Y tú me dijo, muy bien. Papi, ¿dónde tú estás? Y en ese momento, hermano, estaba pasando algo a mí. Digo, wow, pero Dios es terrible. Y esa llamada me ayudó a mí a tomar fuerzas. Porque en ese momento mismo estaba siendo tentado por una persona. Usted dirá por mi carne, no, por una persona, porque yo no era mi carne, no era mío. O sea, yo en este momento no puedo decir que era yo, no, estaba siendo tratado de ser cercado por alguien. Y yo soy peligroso en eso, yo no tengo problema en ofender a alguien. Y eso va a implicar no caer en un problema. Oiga, ¿me entendió lo que dije? Nunca se va a ofender, a mí no oféndete, pero esto es lo que hay, o sea, así son las cosas. Ahí yo tengo problemas, soy muy descortés, muy tosco en ese sentido. Dije que yo no voy a decirte tal cosa porque tú no te ofendas. No, si te va a ofender, oféndete, pero yo no voy a hacer lo que tú estás pensando hacer. No, negativo. Oféndete si quieres. Mi pecado, escucha lo que voy a decir, depende de mi decisión. Lo voy a volver a decir. Mi pecado depende de que yo lo decida y nadie me va a hacer decir a pecar. Por lo tanto, cuando me llegue el momento del arrepentimiento, digo, wow, qué disparate hice. No fue que fulano me añadió, no, qué disparate hice. Porque yo tenía conciencia posiblemente todo el tiempo de que era pecado. ¿Aló? Amén. ¿Qué dice entonces el texto? Si tú vives de espalda a Dios, que no conoces a Dios, déjame decirte algo. Dios pasando por alto, diga conmigo, pasando por alto. Esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Me encantó la palabra pasando por alto. ¿Por qué? Porque Dios lo pasó por alto. Es como cuando alguien hace algo malo y tú no le llamas la atención. En una ocasión, bueno, con el hijo mío le tocó a él. En una ocasión él hizo una vagabundería hace unos años de eso. Y yo me hice loco, lo dejé pasar. Pero pasaron un par de semanas, no sé, un mes, pero a mí se me olvidaba. Y él volvió y soltó, y no, ahora te lo papilonamos por la oficina. Digo, mira, tú hiciste tal cosa y te la dejé pasar, pero que tanto lo pueda pasar, porque yo te amo, te tengo que corregir. Esa fue la última vela que le dije, no sé si él se acuerda. Pero yo le pasé por alto la otra, la segunda no se la pasé por alto, digo, ya va a ser una costumbre. Ya una vagabundería que el tiempo está cogiendo, ya no. ¿Se entiende? Pero Dios no es igual que nosotros. Dios no te la cobra, te la pasa por alto. El que te la cobra es el diablo. Dios no te la cobra, el diablo te la cobra. Pasando por alto, hay dos definiciones. Hay una Biblia que dice, habiendo disimulado. Me encantó la palabra disimulado, que él disimuló que no me vio. Fulano yo lo vi y él no me vio. No, él se hizo que no te vio. Él disimuló verte. ¿Se entiende eso? Pero la definición del Bain, me parece que del diccionario Bain dice, no castigar. O sea, Dios decidió no castigar esos tiempos de ignorancia. ¿Aló? O sea que si tú has vivido de espalda de Dios toda tu vida, entiende que Dios decidió no castigar tu vida de ignorancia. Y entonces ahora te da un mandato, una recomendación. Y manda, diga conmigo, a todos los hombres. ¿Van a obedecer todos los hombres? No. Pero Dios manda a quiénes? A todos los hombres. ¿Dónde? En todo lugar. Y si Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es porque Él va a ver
el arrepentimiento de todos los hombres en todo lugar. Escuché a un hermano que estimo mucho, que él, siendo nuevo creyente, estaba con una mujer, siendo nuevo creyente, y luego que terminó el acto íntimo, la mujer le dijo: ¿y eso que te evangélico? Ese le pasó, pero muy mal. Él cuenta que inmediatamente salió de ahí, más nunca. ¿Sabe qué? Dios estaba ahí. El Señor nos ayuda. Dios estaba ahí viendo los pecados, como me vio a mí siendo un nuevo creyente, y como ha visto a muchísimos vagabundos y charlatanes que teniendo el conocimiento también lo han hecho. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Diga conmigo: Dios está en todo lugar. Bueno, cuando uno lo ve hacia el otro, uno lo ve malo. Pero el tema no es para que tú lo veas desde el punto de vista del otro, que lo veas desde el punto de vista tuyo. Porque Dios está en todo lugar cuando tú pecas, pero está en todo lugar cuando el otro peca contra ti. Cuando una persona se deja usar del diablo, Dios lo está viendo también. ¿Aló? También. Pero no nos enfoquemos en el otro, veámoslo en nuestra experiencia personal, que es lo que importa. Porque a última instancia no va a ser evaluado el otro por tu reacción, sino él por su reacción y tú por tu reacción. Voy a volver a repetir: todo aquel que tenía planes, que entiende o entendía en su nubilada mente, en su oscura mente, que nadie iba a estar y que era escondido, quiero que sepa que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. Y aquí va la última palabra de él. No el último texto, pero sí la última palabra. La palabra arrepentirse es una palabra que habla de cambio de mente. Bueno, lo voy a leer, cito. Implica literalmente percibir posteriormente. Meta después, implicando cambio, y noeo, metanoeo, que es la palabra percibir. Noeo de nos o de mente, el asiento de la reflexión moral. Oiga bien, en contraste a otra palabra que implica percibir de antemano. No está hablando de arrepentimiento antes de, sino que si ya lo hiciste, arrepiéntete después de. No es que lo hagas para luego arrepentirte, no. Es que si has vivido en ignorancia, si has estado cometiendo actos de ignorancia, ya lo cometiste. ¿Qué debes hacer ahora? Arrepentirte. Arrepentirte, simple. Y me encanta porque dice que en el Nuevo Testamento, escuche esto, esa palabra metanoeo implica siempre un cambio para mejor. Diga conmigo: un cambio para mejor es arrepentirse. De nuevo, un cambio para mejor. Y siempre, excepto en un lugar de la Escritura del Nuevo Testamento, implica arrepentimiento del pecado. Siempre. Pero fíjese que el arrepentimiento implica un cambio para mejor. Un cambio para mejor. Voy en una dirección, mi mente cambia, cambio la dirección y cambio la ruta en la cual iba, exactamente contraria a la que yo tenía antes de que la ignorancia o la carencia de conocimiento se fuera de mi mente. Significa que mientras estoy haciéndolo mal es porque estoy carente de conocimiento. Y si yo tengo conocimiento y lo sigo haciendo mal, tal vez tenga carencia de fe y no soy cristiano. Por lo cual, lógicamente, lo voy a pagar. Finalmente, dice el texto: ¿por qué nos manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan? Porque Él ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, Jesús, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. Aquí concluye todo. Miren, hermano, el texto dice que Dios ya no está tomando en cuenta los pecados de ignorancia, y que cuando nosotros ya salimos de la ignorancia, del desconocimiento, de la falta de percepción, debemos arrepentirnos. A sabiendas de que Él nos estableció para que adoremos a Dios, para eso fue que nos estableció en la tierra. Okay. Y dice: ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque Él ha establecido un día. Diga conmigo: un día. Ese día no dice varios días, dice un día.
Nos dice entonces, este texto claramente nos establece el hecho de que Dios un día va a juzgar a toda, diga conmigo, a toda la humanidad. Va a haber un juicio. ¿Lo creas o no lo creas? Los peces no tienen conciencia del que los pone en la pecera. Ellos solamente saben del agua, de la comidita que le echan, los gusanitos, no sé si se llama nada. De más nada. Pues no tienen entendimiento. Nosotros somos diferentes. Nosotros sí podemos tener conciencia de Dios y de que lo que hacemos puede ser malo o puede ser bueno. Amén, amados. Ahora dice el texto, reitero, un día Dios va a juzgar a la humanidad con justicia a través de Jesús, del varón que él designó. ¿Y cuál es la garantía de que eso va a ser así? Y él presenta como argumento válido, no, pero yo te lo voy a decir muy fácil. Presentó a todos una garantía de que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que va a juzgar a toda la humanidad. Recuérdese que el llamado fue que todos los hombres se arrepientan, ¿verdad? ¿En dónde? En todo lugar. O sea que el juicio va a ser para todos los hombres que habitan en cualquier lugar a través de Jesús, y dice que la garantía es porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Vamos a estar en pie, por favor. Vean lo siguiente. Este tema de la resurrección el texto es claro que la resurrección de Jesús es la garantía de que Dios va a juzgar al mundo. Entonces pone esto como garantía, como evidencia irrefutable, y ahí entonces pudiera venir la inquietud de alguien que no conoce al Señor. ¿Y cómo yo garantizo? ¿Cómo me garantiza a mí que Cristo realmente resucitó? Bueno, muy fácil. Usted no tiene que ir a Israel. Usted no tiene que creer los documentales que usted ve en la internet o en cualquier medio televisivo. No. Usted solo tiene que ver la vida de un creyente genuino, que usted antes lo veía viviendo de una manera y después que él dijo que recibió a Jesús, empezó a vivir de otra manera. ¿Aló? ¿Sabe por qué? Simple. Porque si él dice que recibió a Jesús y a mí me dice la historia que Jesús murió en una cruz, pues entonces no murió en la cruz, porque yo lo recibí aquí, él está vivo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Entonces no está muerto, está vivo. Muy sencillo. Ay, ¿cómo yo te demuestro a ti que resucitó? Míralo aquí, mira el cambio. Lo que él hace cuando él entra en un lugar que lo dejan entrar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si tú dices, no lo entiendo. Yo no he ido a Israel, hermano, tal vez algún día vaya. Espero ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ojalá sea un regalo, muy caro. Sería interesante ir, hermanos, pero ¿sabe qué? Yo no necesito tener sueños como el infierno ni como el cielo. Yo no necesito ver ángeles. Yo no necesito ver demonios salir. Yo he visto a Dios obrar en mí. Con eso me basta. No necesito nada más. Yo necesito más pruebas. ¿Por qué? Porque yo sé en mi interior, en mi conciencia, que lo que Dios ha hecho en mí, solo Dios lo podía hacer. Solo un ser vivo podía hacer en mí. Alguien que estaba muerto, completamente en delitos y en pecados. Quiero hacer una oferta a las personas que nos visitan hoy día. Usted está aquí porque alguien que le ama le invitó, o porque Dios le quiso traer de una manera u otra. ¿Y por qué lo trago a este lugar tan extraño, gente tan rara, pero que tan mal tal vez se hable de nosotros? ¿Qué importa? No me importa, yo la gente no me alimenta. Eso no importa. Dice la Biblia que el fin del discurso es este: guárdate del mal, teme a Dios y apártate del mal. Ese es el fin de todo el discurso. Teme a Dios y apártate del mal. Si usted está aquí porque le trajo a alguien, o el mismo Dios le trajo, le invitó de una manera u otra, le dio un sueño, puso una persona cerca que hablara de la iglesia, usted vio el cambio en alguien, y es porque Dios quiere, como dice el texto, Él quiere que usted de igual manera se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesús, aquel que está establecido como garantía de que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos un día en ese juicio que se va a hacer para toda la humanidad. Quiero hacer una oferta a los que nos visitan. Si alguno de ustedes le gustaría levantar su mano y decir: yo quiero recibir a Jesús, yo quiero que Él me cambie,
Yo quiero que Él transforme mi vida. Yo quiero que Él transforme mi casa, transforme mi matrimonio, transforme mis padres, transforme recuérdate que en todo lugar Él manda a la gente que se arrepienta. ¿Se significa eso? Que Él está en todo lugar. Pero Él nos establece donde Él quiere. Y por eso está aquí. Y por eso todos nos hemos sido invitados por el Señor a estar aquí. Algo tremendo le va a hacer en cada uno de nosotros y está haciendo, y algo grande va a hacer con nosotros hacia los demás. ¿Quién se atreve a levantar la mano y decir: yo quiero que Dios cambie mi vida? Yo quiero que lo que hoy yo sé que está mal. Me encantó esa última canción que cantamos, porque esa última canción hablaba del hecho de que tú clamas y Dios te oye. Quien te transforma es Dios, quien transforma es Jesús. Y el clamor es más eficaz cuando viene de alguien que es hijo a que viene de alguien que es solamente un conocido. ¿Alguien quiere ser hijo de Dios esta mañana? Último llamado de hoy. Alguien de los que nos visita le gustaría levantar su mano y decir: yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero ser transformado por el Señor, yo quiero recibir a Jesús, y yo quiero evitar ese día de juicio. Eso es lo que dice el texto, que Dios, por la resurrección de Jesús, estaba dando garantías de que Él un día va a juzgar a la humanidad con justicia, y cada uno va a recibir lo que merece. Los que somos hijos de Dios y los que se hagan hijos de Dios van a recibir de Dios la justicia de Dios y van a recibir su misericordia, porque eso nos han ofrecido. No vamos a ser condenados, sino que vamos a recibir vida eterna. Alguien de los que nos visita le gustaría levantar su mano y decir: yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero ser transformado por el Señor. ¿Alguien así? Muy bien, no tenemos a nadie así. Yo le quiero pedir que se siente un minutito, por favor. Quiero pedirle a mi hermana una sorpresa. Teresa, por favor, venga para que comparta su testimonio con los hermanos. Yo le dije que no tenía que hacer, venga. Era público. Hermana Teresa pues, tuvo una experiencia bien especial. Aquí vamos a hacer la entrevista. No estaba la prueba, no importa. Y vinieron las dos Teresas invitadas por mí aquí. Esta es una madre postiza que yo tengo. Usted ve que es blanca, ¿ven? Yo prefiero la madre blanca. Teresita, yo voy a ver. El miércoles me hizo una amenaza: el pastor, yo quiero hablar con usted antes de comenzar el culto. Y no podemos hablar, que sea, hablemos antes, porque hay días. Dice: no, yo quiero ver lo que algo que le voy a traer. Teresita, venga, que por acá, vamos a hacer la entrevista. Sí, ¿por qué no aquí en fiesta? Vamos a ver, ¿cuánto tiempo te tienes que ir a la iglesia ahora en esta nueva temporada? 3 meses. 3 meses nada más. Temporada. Esta nueva temporada. Próxima pregunta, me ve que dice producción, porque lo está leyendo. Bueno, hace tiempo que viniste a Estados Unidos, viniste de una vez para... Inmediatamente. Pero viniste solo, fue porque Francisco te invitó. Sola. Ah, no fue Francisco que te invitó. Aparte de que Pancha Yo sabía que no había sido tan sola. Ok. Cuando llegaste a Estados Unidos, ¿qué tiempo tenías allá? 8 años. ¿Y qué tiempo, o más bien, qué situación te trajo al país? Cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Cuéntame eso. Cáncer de mamá. Ya que tengo que seguir. ¿Cuántos? Háblame del detalle que tú me dijiste. Nada, yo vine, fui al médico, me diagnosticaron cáncer. ¿Qué te diagnosticaron? ¿Cómo fue eso? O sea, como 6 quistes, pero maligno. Maligno. ¿Derecho o izquierdo? ¿Será derecho o izquierdo? Claro. Me fui a la oncóloga, se me derrumbó el mundo, vi todo negro. O sea, la noticia, aparte de la noticia, la soledad, porque mis hijos están fuera. Mi amiga Rosa, mi hermana Rosa, porque me acompañó todo. Entonces, me pusieron un tratamiento de uso continuo. Y ese tratamiento me da mucho malestar. Y la doctora me dijo, la oncóloga, que volviera de nuevo
aquí estoy. Me fui a Estados Unidos, volví de nuevo antes del año, y cuando voy nuevamente me hacen todos los análisis, todo. ¿Cuántas veces te hicieron los análisis? La primera vez, una vez. Yo le dije, bueno, continuamos entonces, ¿no? Y cuando buscaron, no encontraron. Creo que eran 5 quistes que tenías. Volvieron y lo hicieron, porque era increíble. Volvieron y lo hicieron, pastor. Otra vez lo hicieron, 2 veces. Si no, un aplauso fuerte al Señor. Sí, hermano, el cáncer es una enfermedad terrible. No sé si está la hermana Verónica acá. ¿Está acá, Verónica? No vi. Ahí está. Bueno, ya hemos tenido varios casos, pero para mí me sorprendió bastante el caso de Teresa. Porque ya está haciendo un tratamiento, pero va a terminar, ¿verdad? Uso continuo por un año más un escáner por si ha hecho metástasis, que tengo que hacerlo nuevamente, pero yo sé. Yo le decía a Teresa, si se desaparecieron los quistes, ya no debe esperar metástasis, porque si se fueron, se fueron. Cuando me encanta estar de acuerdo contigo. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie. Gloria a Jesús. Padre, queremos darte gracias. Tú eres bueno, tu misericordia para siempre. Señor, así como no hay duda de que estás en todo lugar, pero no en todo lugar, tenemos la fe para acceder a tu presencia. Hay lugares que sin dudas están contrarios a la fe, están batallando en contra de la fe de manera permanente. Y hoy queremos darte gracias, pidiéndote que nos ayudes a tener conciencia de tu presencia, donde quiera que vayamos. Y que todo plan que el enemigo tenía haciendo en las mentes o corazones de mis hermanos, que esos planes sean deshechos en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos como iglesia a preservar las familias. Ayúdanos a preservar, Dios del cielo, lo que tú nos has dado. Ayúdanos a soportar el medio de las pruebas. Que como decía el predicador del miércoles, en medio de las presiones, lo que hagamos sea clamar y buscar a Dios. A sabiendas de que en todo lugar tú estás y que Él se encuentra contigo, aquel que clama. Como decía la canción ahorita, aquel que clama, porque Él será oído. Gracias por lo que hiciste con nuestra hermana Teresa. Pero gracias también por tu bendición, por la gracia y el favor que nos has dado. En el nombre de Jesús, bendice las visitas. Permíteles a ellos entender que su vida no es vida sin Jesús. Que el moverse, aunque quieran o no, crean o no, se mueven en Jesús. Y que si son hoy alguna cosa, serán más cuando estén en Jesús. Gracias te damos. Bendícenos, llévanos en tu favor a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiga por favor un par de personas antes de irse. Busque 2 personas que no estén cerca, que estén leyendo.